Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra clase de hoy. Estamos entrando al cuarto módulo de nuestro curso de castellano y en esta ocasión vamos a desarrollar durante el módulo varios temas que tienen que ver con el texto, los diferentes tipos de textos. Principalmente en lo referente a textos vamos a abordar el texto científico y cómo en la práctica cómo vamos a realizar algunos trabajos científicos y de investigación que les va a servir de mucho tanto para la presentación de sus trabajos prácticos en todos los módulos de la Tecnicatura. Así que estén atentos a este módulo, hagan todas las tareas y realicen todas las lecturas correspondientes. En la clase de hoy vamos a abordar algo mucho más específico que tiene que ver también con el texto, pero principalmente con el discurso. Y al hablar de discurso, lo que nos interesa o vamos a focalizarnos en el discurso político específicamente. Entonces, siempre que hablamos de discurso, hablamos de la palabra. Y la palabra, en este caso, es para el proceso de elaboración y construcción de un discurso político, es lo más importante, es el bien más preciado porque es la herramienta más contundente que vamos a tener para comunicarnos con nuestro auditorio, con la ciudadanía, con nuestro público, de tal forma a hacerle llegar nuestro mensaje. Bien, entonces, para hablar sobre el discurso político, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la oratoria. Y la oratoria tiene un concepto que es muy simple, pero a la vez es muy complejo. La oratoria es el arte que consiste en hablar en público con elocuencia. Y ahí hay tres elementos que son muy importantes de conceptualizar y de focalizar. En primer lugar, la palabra arte no está ahí de manera superficial, digamos, no está ahí como un concepto abstracto, sino cuando se coloca la palabra arte, lo que se quiere significar es, digamos, la magnitud de establecer a esa persona que va a construir un discurso político, lo coloca casi a un mismo nivel que un artista. Y eso implica creatividad, implica elocuencia, implica muchos elementos que configuran, digamos, al artista desde el punto de vista incluso cultural, porque la construcción de un discurso también tiene que ver con los elementos de la cultura. Entonces, al hablar de que la oratoria es un arte, estamos diciendo que tiene elementos de creatividad, tiene elementos poéticos, tiene elementos de elocuencia y tiene elementos en los cuales incluso vamos a establecer posteriormente gesticulares que colocan al orador como un artista en igual magnitud. También el otro elemento que tiene que ver con el concepto de oratoria es de que la oratoria en sí misma tiene un elemento muy importante que tiene que ver con que es hablar frente a un público, ¿verdad? El orador necesariamente, para ser orador o oradora, tiene que estar frente a un auditorio. Y ese auditorio independientemente puede estar compuesto por diferentes tipos de personas, pueden estar convocados por diferentes tipos de objetivos y puede estar compuesto también por diferentes culturas, por diferentes estratos sociales que el orador tiene que leer, como se dice, tiene que tener en cuenta a la hora de pararse frente al público
y entender en primer lugar en qué espacio, en qué situación está ubicado para establecer y para lanzar, digamos, sus elementos de comunicación. El tercer elemento que está en este concepto de que la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia es justamente la palabra elocuencia. Hablar con elocuencia significa hablar firmemente, hablar desde la perspectiva de la realidad en la cual está ubicado tanto el orador como el auditorio y establecer un vínculo de firmeza o de, digamos, de confianza en lo que uno está diciendo al auditorio. Entonces, son tres elementos para nuestro punto de partida de la clase de hoy, ¿verdad? La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia. Entonces, a partir de esos tres elementos, les invito a compartir con nosotros esta clase de hoy para hablar sobre la oratoria y principalmente sobre el discurso político. Los grandes tipos de oratoria, porque si hablamos de oratoria entendemos que existen varios tipos de oratoria, lógicamente, ¿verdad? Algunos de ellos, o los más conocidos por lo menos, son la oratoria social, en la que se desarrolla, y es la que se desarrolla en las múltiples ceremonias en las que le toca participar al ser humano, ¿verdad? Siempre en el hogar, en la casa, en la comunidad, en las instituciones, donde tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras tareas en el ámbito académico. Todo eso configura una oratoria social, ¿verdad? Porque estamos siempre participando de ceremonias, estamos siempre, incluso en una reunión informal de amigos, hay una ceremonia, a veces nos piden que hablemos, a veces nos piden que saludemos, a veces nos piden unas palabras alusivas. Entonces, la oratoria social está presente en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos como seres humanos, seres sociales, ¿verdad? También está la oratoria pedagógica, que como su nombre lo dice, se desarrolla en el ámbito académico y su objetivo justamente es enseñar, transmitir conocimientos, experiencias que puedan servir al alumno, a los estudiantes, a los cursantes, a los propios profesores, a los docentes, a los investigadores incluso. Entonces, la oratoria pedagógica consiste en el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, lógicamente, por lo que a este tipo de oratoria también se llama didáctica o académica. Está también la oratoria forense, que es, digamos, una oratoria que está muy vinculada y estrictamente vinculada al ámbito jurisdiccional. Es la oratoria judicial, que es utilizada para exponer con claridad y precisión, por ejemplo, informes orales de jueces, fiscales, abogados o informes forenses específicamente también. La oratoria política y de la cual vamos a abordar o vamos a enfocarnos durante esta clase de hoy, específicamente la oratoria política está muy vinculada al discurso desde el punto de vista del poder. Entonces, tanto para obtener el poder como para hablar desde el poder. Entonces, puede ser una oratoria para explicar logros, elementos, líneas políticas gubernamentales, como también líneas, elementos, logros desde la perspectiva fuera del gobierno, es decir, de oposición. Entonces, de eso se trata un poco la clase de hoy también, que vamos a profundizar un poco más. La oratoria política lo que busca es convencer, pero desde la perspectiva del poder. También está la oratoria artística, solamente para cerrar con los grandes tipos de oratoria.
La oratoria artística que conlleva crear arte con nuestras expresiones, con nuestra voz, y es usado lógicamente por artistas, por cantantes, actores, cineastas, personas vinculadas a la televisión, etcétera, ¿verdad? Y la oratoria empresarial, para cerrar este círculo con respecto a la oratoria, está vinculada al uso de la palabra por parte de las personas que se dedican a los negocios, ¿verdad? Principalmente estamos hablando del uso de la palabra, del discurso, de la oratoria, para persuadir, para conseguir fines y objetivos estrictamente empresariales, ¿verdad? La oratoria empresarial vamos a escuchar en las reuniones de negocios, vamos a escuchar incluso en la calle cuando algunas personas quieren vendernos un producto, en los negocios cuando se desarrolla una comunicación transaccional, digamos, en la cual las personas buscan persuadir a otra persona para establecer un vínculo comercial relacionado a un producto en particular. Muy bien, y nuestro tema concreto, nosotros en general vamos a hablar sobre la oratoria en general, pero en particular vamos a referirnos al discurso político. Y ahí es muy importante, es fundamental establecer el concepto, digamos, la definición de un discurso político, o sea, el qué es concretamente un discurso político y qué lo hace diferente de los demás discursos políticos, ¿verdad? Lo que dijimos en un principio, que el discurso político está vinculado, digamos, a la toma del poder. Entonces, el poder como tal puede ser, digamos, un elemento o un tema discursivo desde una perspectiva de quienes tienen el poder y desde otra perspectiva de quienes no tienen el poder o tienen solamente una parte de ese poder. Entonces, el discurso político se diferencia de los demás discursos porque está disputando un espacio que tiene que ver con el poder político. Este poder político se desarrolla en distintos espacios, ¿verdad? El poder político se disputa en el Estado, el poder político se disputa en el gobierno concretamente, el poder político se disputa en la calle, el poder político se disputa en los partidos de manera internamente, y el poder político está presente en prácticamente todas nuestras relaciones interpersonales. Bien, entonces el discurso político es aquel que se produce en el ámbito de las luchas de poder, es decir, dentro del ámbito de la política, que es lo que estuvimos reforzando, digamos. Cada discurso político tiene un objetivo específico y de lo que se vale el discurso político es de recursos retóricos, que algunos de los cuales vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad? Uno de ellos es la persuasión, o sea, persuadir a las personas significa que buscamos que la persona o el auditorio o el público al cual va dirigido mi discurso político, estoy buscando que cambie una actitud con relación a un tema determinado. O sea, yo busco persuadir, busco que cambie actitudes, busco adhesión. Por tanto, mi discurso va a buscar persuadirles incluso para que realicen cierto tipo de acciones, ¿verdad? En las campañas políticas lo que se busca con el discurso político es persuadir a la gente para que vote por un proyecto determinado, para que vote por un candidato determinado. Entonces busca persuadir, busco que cambie esa actitud que está teniendo pasiva por un lado a una actitud activa, para lo cual
me valgo de otros recursos retóricos como la argumentación. Yo busco persuadir a la gente, pero busco a través de la argumentación. Yo busco persuadir a la gente, busco que cambie esa actitud, una actitud pasiva, por llamarlo de una manera, hacia una actitud más activa. Es decir, estábamos poniendo como ejemplo a una campaña electoral. En la campaña electoral lo que buscamos es que la gente se adhiera al candidato, se adhiera al proyecto político y que asuma una actitud activa en el día de las elecciones. Es decir, que se vaya a votar por un candidato determinado o por un programa, un proyecto, un movimiento o partido político determinado. Entonces busco persuadir, pero para eso tengo que utilizar una herramienta retórica que es la argumentación. Es decir, yo necesito dotarle a ese proceso de persuasión con argumentos sólidos. Yo necesito darle, en este caso utilizando el mismo ejemplo, yo necesito darle al electorado información. Yo necesito darle al electorado elementos, argumentos que hagan que el electorado tenga una sólida adhesión al discurso que yo estoy, digamos, bajando. Entonces tengo que establecer ese vínculo a través de una argumentación. Yo no puedo persuadir a la gente solamente con mentiras, digamos, ¿verdad? Yo necesito dotarle y darle contenido a eso que estoy diciendo. Entonces, de eso se trata la argumentación, de explicar cómo, en este caso, o un movimiento, un partido o un candidato en particular, cómo yo voy a lograr los objetivos que yo me estoy proponiendo, por ejemplo. ¿Por qué yo estoy pidiendo que se adhieran a mi movimiento? Porque tengo estos argumentos, tengo cómo sostener esto que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, esos son dos elementos que tienen que ver con el discurso político y la retórica en particular, ¿verdad? El otro elemento es la identificación de un enemigo, que después vamos a hablar vamos a profundizar, porque cuando estamos colocados desde el punto de vista del discurso, tenemos que tener una referencia, digamos, de lo que de a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Porque si no existe amenaza a mi propuesta, pues entonces mi discurso no va a ser lo suficientemente sólido, porque la gente, el público, no va a entender cuál es la diferencia entre mi discurso, mi propuesta y el discurso de otros candidatos. Tengo que establecer, digamos, la identificación del enemigo, en este caso del adversario político, de tal forma a distinguir entre proyectos desde el punto de vista discursivo principalmente. Los discursos políticos no solo son aquellos que los gobernantes enuncian públicamente, sino que también son los que se dicen en mitines privados y ante cualquier grupo que tenga una función política. En todos los espacios en los cuales nos relacionamos humanamente, necesariamente siempre está presente el discurso político, porque las relaciones que establecemos con nuestros espacios cotidianos siempre están vinculados a la política. Todos los problemas económicos están relacionados a la política y tienen que ver con la disputa por el poder. Todos los elementos que están en la sociedad están vinculados a la política y están relacionados con la disputa por el poder. Todos los elementos ideológicos que están relacionados o que están presentes en la sociedad tienen elementos políticos y está relacionado con las disputas por el poder. Entonces, hay elementos en la propia sociedad que tienen que ver con la economía, con los elementos de la sociedad o los problemas sociales, y también los elementos ideológicos. Todos ellos son componentes y tienen
están muy íntimamente relacionados con el discurso político, con la política y con el discurso político que en todo momento estamos elaborando, porque siempre estamos opinando sobre cultura, religión, ideología, por tanto estamos emitiendo un discurso político. Estamos hablando sobre los problemas económicos, la falta de gas, los precios que suben en el supermercado, otros elementos económicos, no hace falta que sean macroeconómicos, y por tanto siempre estamos opinando, siempre estamos emitiendo un discurso político, ¿verdad? También los problemas sociales, problemas de salud, del centro de salud, problemas de la escuela, etcétera. Estoy todo el día, las personas, los seres humanos, estamos emitiendo un discurso político, ya sea a favor o ya sea en contra, pero neutralmente es un debate que podemos realizarlo, pero generalmente en la política no existe un discurso neutral, ¿verdad? Siempre hay discursos a favor o en contra, que digamos forma parte de hecho de la política y es totalmente natural. Bien, entonces, siguiendo con los elementos que tienen que ver con la política, entre estos discursos hay algunos que son menos conocidos, pero que no dejan de ser discursos políticos. Por ejemplo, la alocución, que es un discurso breve, generalmente de carácter introductorio. La alocución no es un discurso largo, persuasivo, disuasivo, argumentativo, donde identificamos necesariamente al enemigo, al adversario, etc. Es un discurso breve que generalmente introduce a un tema. Pueden ser realizados al comienzo de celebraciones, inauguraciones o actos, ¿verdad?, en los cuales es muy importante tener en cuenta la característica de una locución, ¿verdad?, que es un discurso breve. Sin embargo, cumple con gran parte de las características que se enumeran en el discurso político, ¿verdad? Acá es muy importante establecer lo siguiente, ¿verdad? Hablando de la locución y de la brevedad, siempre es importante que nos ubiquemos, que tengamos o que activemos siempre nuestra capacidad de ubicación política en un contexto determinado. Y eso significa que depende mucho del tipo de público que asista o que forme parte de un auditorio determinado. Debo colocar mi discurso, ¿verdad? No siempre tengo que decir siempre la misma cosa en todos los lugares. No siempre debo decir con la misma fuerza lo que tengo que decir en todos los lugares. Siempre tengo que evaluar qué tipo de público es. Siempre tengo que evaluar cuál es el contexto del cual provienen las personas que están en un auditorio determinado, de tal forma que mi discurso tenga como punto de partida la realidad y no solamente lo que yo creo que debo comunicar al auditorio. Eso es muy importante a propósito de la locución y de la brevedad, ¿verdad? Muy bien. A continuación, vamos a asistir a un pequeño video que va a reforzar un poco todo esto que estos conceptos y estos elementos que configuran, digamos, lo que implica un discurso político. La paradoja de los discursos políticos es que, a pesar de que se dan en la esfera política, no van de política. No hablan sobre la mejor manera de asegurar las pensiones o de la política económica más conveniente. ¿Qué va? Hay poca argumentación lógica y mucha emocional. Y si eso es así, es porque la fórmula funciona. Existen 6 características que tu discurso debería tener para ser un buen discurso político. Ahora mismo te las cuento, pero antes, si estás viendo que esto te interesa, puedes suscribirte haciendo clic en el recuadro de color rojo que tienes aquí abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos allá.
Si esto es importante en un discurso cualquiera, en un discurso político la importancia se duplica, porque la gente se irá a casa con 3 palabras, con 5, con 10 en la cabeza, con una frase o con 2 como mucho, pero no más. Si crees que no es así y que tú tienes la capacidad de recordar muchas más ideas de un discurso, piensa 2 cosas. La primera, no todo el mundo es como tú. La segunda, esto no es un libro donde puedes volver atrás si hay algo que no has entendido para releerlo. Aquí la información llega, va volando y si no la atrapas, se desvanece. ¿Recuerdas qué dije hace un minuto después de asegurar las pensiones? Pues eso. Otra técnica que ayuda a fijar las ideas en la audiencia es avanzar aquello que les vas a decir. Hoy solo quiero contaros 2 cosas. La primera es cómo vamos a bajar los impuestos para toda la población. Y la segunda, cómo vamos a reducir la delincuencia en las calles. Empecemos con los impuestos. Y aquí pues desarrollarías la idea de los impuestos y más adelante desarrollarías la idea de la seguridad en las calles. Hacer esto anticipa lo que vas a decir y elimina sorpresa y clímax. Pero creo que en este tipo de discursos vale la pena el sacrificio, porque aquí, por encima de todo, lo que queremos es convencer a la gente y que recuerde lo que decimos, y no tanto que nuestra charla sea algo entretenido. Una manera muy sencilla de estructurar este tipo de discursos es usar la estructura de problema-solución. Primero les digo o les hago ver que hay un problema y luego les ofrezco la solución. Retomando el ejemplo anterior, para hablar de los impuestos diría: a la familia media se le van un 50% de sus ingresos en impuestos. Trabajan 8 horas al día, 5 días a la semana, para que la mitad de lo que tienen se lo lleve el Estado. Y eso no puede ser. Cuando nosotros salgamos elegidos, vamos a reducir ese 50 a la mitad. Para hablar de la inseguridad en las calles. En nuestro país hay cada día 4 asesinatos en las calles, 152 robos y 421 agresiones. Y eso no puede ser. No nos deja en buen lugar. Y cuando nosotros salgamos elegidos, vamos a endurecer las penas para esos delincuentes para que así se lo piensen 2 veces antes de cometer delitos. Da igual si tu discurso es en la calle, en un atril o en el Parlamento. El lenguaje sencillo, el lenguaje llano, siempre es bienvenido. En su discurso de despedida, Obama pudo decir: capturamos al líder de la organización terrorista que perpetró los ataques más crueles que se recuerdan contra nuestra nación. Pero lo hizo sencillo. Dijo: capturamos a los culpables del 11S. Haz tú lo mismo. Esta es probablemente la estrategia que más va a marcar la diferencia en tu discurso. Es lo que hará que la audiencia piense que lo que estás diciendo está especialmente diseñado para ellos y que no forma parte de un discurso genérico que tú vas soltando aquí y allá. Porque no es lo mismo hablar delante de una audiencia en las Islas Canarias o en Guayaquil, y no es lo mismo hablar delante de pensionistas o de jóvenes recién licenciados. Si vas a dar un discurso a una ciudad obrera y empiezas disculpándote por haber llegado tarde porque tu jet privado tenía problemas, es muy probable que esa gente perciba que tú no eres uno de ellos, que estás en otro nivel y no vas a entender su problemática. En cambio, si les cuentas que venir hoy aquí te hace recordar cuando eras pequeño y venías a este pueblo o a esta ciudad a jugar el partido de fútbol con tu equipo, es mucho más probable que eso te haga más humano y te sea más fácil conectar con ellos. ¿Cómo logras conectar? ¿Cómo logras que se identifiquen con lo que vas a contar? Pregúntate, ¿qué hiciste tú alguna vez que ellos seguro que también han hecho? Puede ser bañarse en el río tan famoso de esa ciudad. También te puedes preguntar, ¿qué haces tú que seguramente ellos también hagan? Pues, por ejemplo, ir en coche al trabajo. Podrías hablar de los atascos o de lo cara que está la gasolina. De hecho, esta estrategia y este preciso ejemplo es algo que hizo Frank Underwood en una de las temporadas de House of Cards y cuyo ejemplo podrás ver en el enlace que te dejo aquí arriba a la derecha. Bien, ya tienes las ideas escogidas, la argumentación, tu esquema y puede que incluso lo tengas palabra por palabra redactado.
Ahora llega el momento de verbalizarlo, de leerlo en voz alta, porque las palabras en boca son distintas a las palabras en papel. Y lo más habitual es que tú escribas algo, pero luego cuando lo verbalices no te suene del todo bien, no todo el contenido, pero sí algunas partes. Si eso te sucede, modifica esas partes con un lenguaje que te haga sentir cómodo cuando lo verbalizas. Un filtro que yo uso y que me ayuda a crear buenos discursos es que si no me siento 100% convencido cuando lo estoy diciendo, quiere decir que tengo que cambiar algo. Cuando lo verbalizo y me noto 100% cómodo, es el único momento en el que sé que eso está bien. Puede que esto a ti también te sirva, así que adelante si quieres usarlo. ¿Lo tienes todo? Mensaje claro. Avanza lo que dirás. Usa la estructura de problema-solución. Utiliza un lenguaje sencillo, haz que se identifiquen y cuando hayas acabado, léelo en voz alta y modifica lo que haga falta. Y ahora es el momento de poner todo en práctica para hacer ese gran discurso político. Si lo haces, muy probablemente pronto saldrás elegido. Hablando, y para no perder la perspectiva, estamos hablando de la importancia que tiene la palabra en el proceso de la comunicación, y específicamente hoy estamos desarrollando las características que tiene el discurso político, la oratoria en general y el discurso político en particular. Todos estos elementos que estamos compartiendo, lógicamente que forman parte de un proceso de formación que esperemos que realmente sea significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ustedes y que puedan incorporarlo de manera práctica en su cotidianeidad y también en sus tareas políticas, ¿verdad? Por eso es importante siempre no perder de perspectiva de que en estos tiempos principalmente es donde la imagen tiene una trascendencia fundamental en los procesos de la construcción de un discurso político, no perder de perspectiva que la palabra juega un rol central en esa construcción de imagen, en ese lenguaje que a veces está acompañado por los gestos, por el lenguaje corporal. Es muy importante no perder de perspectiva de que la palabra ocupa el centro de todos esos elementos que configuran el discurso político. Vamos a establecer ahora a continuación algunas características que tienen que ver con el discurso político. En total son 10 características y que tienen que ver principalmente con los objetivos que están vinculados a que el discurso político tiene como objetivo principal provocar un comportamiento determinado en los receptores de ese discurso. O sea, lo que buscamos es, como dijimos al principio de la clase, que el que me está escuchando o la que me está escuchando cambie un comportamiento determinado. Por eso colocamos como ejemplo el discurso político electoral de una campaña electoral. Lo que buscamos es que ese elector, ese ciudadano, esa ciudadana cambie ese comportamiento pasivo y que apoye mi propuesta como candidato o como partido político concreto. Lo que busca entonces es que el discurso político lo que busca es provocar un cambio en el comportamiento de los receptores. No sencillamente tiene que ser de carácter informativo. Ahora, si esa información que yo estoy bajando como discurso común, digamos, va acompañado de una apelación, si yo apelo al apoyo para que me apoyen con relación a un proyecto determinado que yo tengo, entonces sí se convierte en un discurso político. O sea, yo no puedo, un discurso político no es solamente informar una medida de gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Lo que le convierte en un discurso político a ese informe es apelar al apoyo de la gente, de la ciudadanía. Ahí sí el carácter del discurso se vuelve político.
El segundo elemento que tiene que ver con el discurso político, ya lo hablamos anteriormente, y tiene que ver con el carácter argumentativo, ¿verdad? La argumentación la vamos a utilizar para persuadir, para complementar, para darle contenido a la persuasión. La persuasión, una parte de la persuasión sí puede ser la imagen, una parte de la persuasión sí pueden ser los gestos, una parte de la persuasión puede ser la forma, el peso que tiene lo que estoy diciendo, pero un elemento importantísimo y fundamental de esa persuasión, es decir, del cambio de actitud que yo estoy buscando en el auditorio, es el argumento. Yo tengo que tener argumentos sólidos para construir o para impactar en el auditorio, de tal forma que ese auditorio cambie, entre en un proceso de persuasión. Yo no puedo persuadir desde lo abstracto, tengo que bajar contenidos, tengo que bajar datos, tengo que bajar elementos que hagan que la gente realmente crea en lo que yo estoy diciendo. Y ese elemento forma parte del carácter argumentativo de un discurso político. No solamente tengo que persuadir con las emociones, que son muy importantes. Apelar a las emociones dentro de un discurso político es a veces incluso fundamental, pero también tengo que tener argumentos, ¿verdad? Yo tengo que convencer con elementos argumentativos, ¿verdad? Esto quiere decir que afirman algo y luego lo sostienen lógicamente con pruebas, con razonamiento. Mi discurso tiene que tener una lógica, tiene que tener una línea, una estructura, ¿verdad? Digamos que esta argumentación en el discurso político se diferencia de la retórica tradicional. ¿Por qué? Porque la argumentación en la retórica tradicional se utiliza para persuadir a un adversario. Sin embargo, en el discurso político el adversario no forma parte de la comunicación. Se puede apelar, se puede referenciar al adversario, pero no puede formar parte de todo el discurso. Yo puedo apelar en algún momento dado al adversario, a mi adversario político, pero no todo el discurso tiene que hilarse en función a esa apelación, a apelar permanentemente al adversario. También tiene que ver con los tipos de receptores, ¿verdad? Están los receptores directos y están los receptores indirectos. Ahí tiene que ver mucho con, por ejemplo, cuando mi auditorio o cuando mi discurso está siendo masificado o difundido por redes sociales, por medios de comunicación, y que fueron transmisiones, por ejemplo, en vivo de un acto político. Una cosa son los receptores directos, son los que en ese momento del acto recibieron ese discurso y ese mensaje de manera directa, ¿verdad? Que son el auditorio directo, el público directo, digamos, ¿verdad? Pero un buen político y un buen discurso político siempre tiene que tener en cuenta que ese mensaje que se está realizando lo van a escuchar, lo van a sentir, lo van a elaborar y lo van a absorber un público, lo va a absorber un público mucho mayor, que va mucho más allá de esos receptores directos. Y a esos le vamos a denominar receptores indirectos. Generalmente en el discurso político existen mucho más receptores indirectos que receptores directos. Es decir, está bien que participemos en un acto donde un político baje un discurso. En ese acto pueden haber 50, 100.000 personas, más personas, pero generalmente ese discurso trasciende
a esa cantidad de personas que están recibiendo de manera directa. Y trasciende mucho más en estos tiempos en los cuales existen herramientas que difunden mucho más rápidamente y amplifican mucho más un discurso político, como por ejemplo las redes sociales. El discurso político tiene que ser estratégico también, ¿verdad? Es decir, ya señalamos que el objetivo del discurso político debe ser convencer al auditorio. Pero aquí hay que tener en cuenta que así como existen receptores directos y receptores indirectos, desde el punto de vista estratégico es cierto que queremos convencer al auditorio, pero también, como dijimos, se construye una imagen y esa imagen es la imagen del que emite ese discurso. Se envían mensajes a posibles aliados y se señalan también los adversarios, los enemigos, que es lo que decíamos, no necesariamente tenemos que entender que los adversarios están personificados, o sea, no estamos hablando de los ataques personales, no estamos hablando de adversarios particulares, sino de proyectos que eventualmente sean contrarios a los que yo estoy pregonando. Por tanto, yo tengo que hacer, cuando construyo mi discurso político, yo tengo que hacer esa diferencia. ¿Qué es lo que me diferencia del otro proyecto? Y enumerar y construir y explicar esos elementos que me diferencian de otros partidos, otros movimientos, otros candidatos. Eso es, digamos, construir una estrategia en el discurso político. No creer que es solamente la palabra dicha, sino también desde el punto de vista estratégico, lo que estoy diciendo está impactando en la imagen, está impactando en la construcción del discurso, digamos, en función al adversario político, que, como dijimos, no necesariamente tiene que ser el adversario de manera individualizado, digamos. El adversario desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de qué elementos me diferencian de otros partidos, movimientos, concertaciones y candidaturas en particular, o perfiles de candidaturas en particular. Siempre teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo o teniendo como ejemplo a una campaña electoral. Bien. El otro elemento que caracteriza, digamos, al discurso político son las funciones del lenguaje, ¿verdad? Y aquí hay 3 funciones del lenguaje que ustedes deberían también incorporar en su proceso de construcción de discurso. Hay una función conativa en la que directa o indirectamente se apela al oyente para que se comporte de determinada manera, ¿verdad? El conato significa que estoy haciendo fuerza, que estoy haciendo un esfuerzo para que el otro cambie una actitud determinada. Por eso la función conativa del discurso político. La función referencial, que en muchos casos se incluye una información para sostener argumentos, que es un poco lo que veníamos hablando en torno a la argumentación. Las funciones poéticas y expresivas, ¿verdad? No olvidar que, como decíamos al principio, ¿verdad? El político, en función del discurso político, es un artista que crea, que está pintando algo nuevo, que está componiendo una obra nueva y por tanto tiene que hacer uso de toda su creatividad, incluso de sus expresiones corporales, para expresar todo y absolutamente todo lo que esa persona, ese candidato
en este caso teniendo siempre en cuenta el ejemplo de una campaña electoral, ese candidato tiene que apelar a todos los recursos que tiene para intentar comunicar y comunicarse con su auditorio, con su público. Entonces, por eso es muy importante la función poética, la función artística que tiene el discurso político, ¿verdad? Hay que, el político en función de discurso es un artista, como decíamos, que tiene que estar permanentemente creando algo nuevo, permanentemente tiene que pintar un mundo diferente porque se quiere distinguir de otros proyectos y tiene que mostrar un camino diferente de tal forma que le sigan la mayor cantidad de personas posibles, lógicamente, ¿verdad? Que son sus electores. Muy bien. Entonces, también es muy importante el elemento de las metáforas. Y fíjense por qué son importantes las metáforas en un discurso político. La metáfora, seguramente que ustedes recordarán, en el colegio se enseña que la metáfora es una figura retórica. ¿Pero es una figura retórica para qué? Que se utiliza para referirse a algo sin nombrarlo explícitamente. Yo me estoy refiriendo a una cosa, pero no la estoy nombrando explícitamente. Por ejemplo, si yo digo, lo tienen bajo la lupa, realmente una persona no puede estar bajo la lupa, ¿verdad? O sea, de manera explícita. Sin embargo, yo estoy diciendo eso y eso se entiende de que esa persona está siendo observada de manera detenida, de manera profunda, de manera seguida, ¿verdad? Entonces, lo tienen bajo la lupa es una metáfora, ¿verdad? Entonces, en los discursos políticos se usan muchas metáforas para identificar a los enemigos, se utilizan para, por ejemplo, para explicar elementos económicos, elementos sociales, que cuesta mucho desde la perspectiva de los términos técnicos. O sea, generalmente en un discurso político lo que menos debemos hacer es entrar en tecnicismos que la gente no va a entender. Tenemos que elaborar un discurso valiéndonos de elementos retóricos como la metáfora, estableciendo comparaciones, dibujando elementos que la gente común pueda interpretar. Y uno de esos elementos, una de esas herramientas es la metáfora, para explicar cosas que son muy difíciles de entender en la economía, en la política misma, en la salud, en la educación, etcétera, y que nos va a ayudar muchísimo a construir un discurso mucho más absorbible, digamos, por un auditorio determinado o por un público determinado. Entonces, de ahí radica este carácter del discurso político que es de la metáfora. Otro elemento que es muy importante de estudiar también son las redundancias y repeticiones. Fíjense que cuando se realiza un discurso hay elementos que requieren que la información aparezca más veces. Es decir, necesitamos que el auditorio o necesitamos reforzar permanentemente en un auditorio determinado el proyecto de gasoducto que vamos a implementar en mi gobierno, en un proceso de campaña electoral, porque creemos que discursivamente es estratégico para establecer elementos que van a beneficiar a la ciudadanía, porque supongamos que, y bueno, forma parte de hecho de la realidad, el gas esté muy caro o lo que sea. Bueno, entonces yo estoy en un discurso, dando un discurso en un auditorio determinado y digamos que yo tengo que bajar varias veces esa información de tal forma que mi auditorio fije, que mi auditorio establezca un vínculo entre ese proyecto y
mi figura o la figura de mi movimiento, de mi partido. Entonces yo tengo que hablar sobre el gasoducto en un momento determinado, luego voy hablando de otros temas, pero retorno y vuelvo a hablar del gasoducto y luego voy mechando con otros temas nuevamente, y para cerrar mi discurso nuevamente recurro a desarrollar el mismo tema que yo, digamos, considero, o que mi equipo considera que debo, digamos, fortalecer. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de la repetición. La repetición no es mala, la repetición es buena si tiene una intencionalidad estratégica dentro del discurso, ¿verdad? No como muletilla, sino como un elemento estratégico. El otro elemento del discurso político tiene que ver con la redundancia, es decir, insistir sobre el mismo tema desde diferentes aspectos o puntos de vista. No estoy repitiendo sencillamente, sino insistiendo en que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, la implementación de esos proyectos económicos que estamos colocando en esta campaña son fundamentales para que la gente viva mejor, ¿verdad? Entonces, esos son elementos y características que forman parte del discurso. El otro elemento es la identificación del enemigo, ¿verdad? El enemigo, no el enemigo encarnizado, digamos, sino el enemigo desde el punto de vista del adversario, desde el proyecto. Es fundamental que en el discurso político, incluso sin nombrar al adversario político, se lo tenga como referente. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy bajando en un discurso, tiene que tener su característica propia que lo distinga. Yo tengo que distinguir este proyecto o esta figura determinada de otros proyectos y de otras figuras determinadas. Por tanto, ahí es fundamental que se pueda establecer, digamos, o se puede identificar claramente quién es el principal adversario, quién es el principal grupo político, el principal perfil político o candidato que podría eventualmente amenazar. Siempre estamos como ejemplo en el campo de la disputa de la campaña electoral, quién podría amenazar, digamos, mi campaña electoral o la posibilidad de que yo pueda lograr mi objetivo electoral. Entonces, la identificación del adversario es fundamental en la construcción de un proyecto, de un discurso político. El otro elemento tiene que ver con la identificación del emisor con el receptor directo. Fíjense que este elemento tiene una importancia superlativa, porque lo que vamos a buscar es que el que está haciendo o dando el discurso tiene que apelar o tiene que desarrollar su discurso de una manera tal a que quienes lo están escuchando se identifiquen con él, ¿verdad? Tiene que ver un poco con lo que decíamos, en otro apartado, ¿verdad? Que el sentido de la ubicación del contexto en el cual yo voy a desarrollar un discurso determinado es fundamental. Yo tengo que tener una lectura de dónde voy a lanzar un discurso determinado, de los temas que voy a desarrollar y de cómo voy a enfocar ese discurso. No puedo hacer el mismo discurso siempre con la misma intensidad, con el mismo ímpetu, porque los contextos son diferentes. Y lo que yo tengo que buscar siempre es que el auditorio o el sentido de lo que yo voy diciendo, de los temas que voy desarrollando, de las ideas y de la forma como yo voy desarrollando los temas, lo que debo buscar es que ese auditorio se identifique conmigo, que no haya diferencias entre ese auditorio y yo, de tal forma que esa situación genere
mucho más aceptación y el auditorio también sienta que el candidato o candidata, en este caso, siguiendo con el ejemplo, está a un mismo nivel, ¿verdad? Generalmente en nuestro país, particularmente, hay algunos elementos que hacen que eso se cumpla. Por ejemplo, el tono en el cual me dirijo a la gente, dependiendo del contexto. Hay contextos en los cuales se necesita hablar con más firmeza, hay otros contextos en los cuales se necesita hablar con más tranquilidad. También el uso del guaraní es muy importante dependiendo de los contextos en los cuales yo voy desarrollando o voy llevando mi discurso político, y también de los contenidos, es decir, de cómo yo me comunico con la gente, si el tono de voz incluso o los términos que utilizan me hacen estar muy arriba de la gente, me hacen estar en un plano medio o me hacen estar en un mismo nivel, de tal forma a que incluso el nivel de adhesión sea muy superior. Y la última característica es la performatividad. La performatividad, los enunciados performativos son aquellos que no solo hacen referencia a una acción, sino que además la realizan. Por ejemplo, las promesas, los juramentos, las declaraciones son elementos performativos de un discurso político, en donde el que está realizando el discurso expresa públicamente su compromiso a realizar determinadas acciones. Entonces, todas las promesas, juramentos, declaraciones que hagamos en el proceso de construcción de un discurso político forma parte justamente del carácter de performatividad. Vamos a ver un material que nos va a servir muchísimo para cerrar esta clase de hoy sobre el discurso, la oratoria y el discurso político, principalmente para fijar algunos elementos que estuvimos estudiando durante la clase. Gracias por seguir con nosotros en IFP. Carlos, ¿qué te han parecido nuestros expertos? Sus opiniones han sido muy interesantes, son de temas en general y de las cuales creo que todos podemos seguir aprendiendo. Sin duda, súper interesantes. Sí. Y bueno, para seguir con esta buena racha de expertos, vamos con Temoc, que está con el maestro Alonso Huitrón, y ellos nos van a hablar acerca del discurso político. Acompáñenos. Estamos con César Alonso García Huitrón, él es experto en comunicación y campañas políticas por la UNAM. Él nos hablará acerca del discurso político. Hola, César. Hola, ¿qué tal, Temoc? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, platícanos, ¿qué es el discurso político y cuál es su función? Mira, el discurso político es una serie de enunciados que pueden ser orales o escritos. El discurso político se adorna de varias figuras retóricas, entre ellas la persuasión, la metáfora, la argumentación, y el objetivo principal de un discurso siempre va a ser mover, siempre va a ser convencer y causar un acto en la otra persona, en el escucha, en la persona que te está escuchando o que te está leyendo. Que muevas una acción va a ser lo principal en un discurso político. Oye, ¿y cuáles son los elementos que componen al discurso político? Los elementos principales, uno es el objetivo. Debes de tener claro siempre qué es, cuál va a ser el objetivo de tu discurso, qué quieres transmitir, qué quieres convencer, qué quieres dejar justamente en la otra persona, y también identificar al público al que le vas a hablar, ¿no? No es lo mismo hablarle a jóvenes que hablarle a personas de la tercera edad. Debes de identificar estos dos puntos, ¿no? Tu objetivo, lo que quieres lograr, y el público al que vas a ver. El segundo punto sería la argumentación.
Justamente para que tú causes todo esto debes de tener respaldos, debes de argumentarlo, debes de sacar datos, debes de sacar fuentes que te digan justamente que te apoyen o que te respalden las ideas que tú estás diciendo, ¿no? Esto va a dar obviamente mayor veracidad y pues a quién no le vamos a creer si nos está dando datos o creemos justamente en ella por la veracidad de las fuentes o de la información que nos está brindando. Oh, muy bien. ¿Y nos podrías explicar, por favor, cuáles son los tipos de discurso político que existen? Claro, mira, esencialmente son 6. El primero es el polémico, ya que siempre de alguna manera tiene como destinatario directo o indirecto un adversario, ¿no? Siempre. El segundo es el interdiscursivo, ya que a través del discurso político justamente se hacen conjeturas, se responde, se asume a una posición y puede remitir a otros tipos de discursos. El tercero es el estratégico. Se constituye con relación a los medios, los objetivos trazados y el público al que va dirigido, que es muy importante. El cuarto es el ideológico, porque se encuentran al servicio de las relaciones asimétricas del poder. El otro sería el conversacional, pues es un producto de un emisor y está dirigido hacia alguien, justamente. Se encuentra situado en una estructura social y una coyuntura histórica con base en las relaciones de fuerza y de poder. Y el último sería el performativo. Significa que en el momento en el que se está enunciando este discurso es producto de un acto, y esto lo podemos observar en 3 actos del habla. El primero sería el acto locutivo, el segundo sería el acto ilocutivo y el tercero sería el acto perlocutivo. Muy bien, muy interesante. Oye, César, ¿y por qué el discurso político tiene que tener un grado alto de persuasión? Claro, porque justamente el objetivo y la finalidad de un discurso político es la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Que tú muevas, que tú crees sentimientos y emociones en las personas, que las tomes, que las hagas tomar una acción, que las saques, que las muevas de su zona de confort o que cambies simplemente la visión que ellos tenían. Ese es el objetivo. Si tú logras ser justamente persuasivo en tu discurso, ya la hiciste, ¿no? Si tú, por ejemplo, si vemos nosotros un discurso de una autoridad que está dando sobre los hechos, eso no es un discurso, eso solamente está informando los hechos porque al final no está produciendo nada. El discurso debe de llamar a la acción, debe de decir salgan y voten o salgan y hagan esto o llamar a la acción, ¿no? Provocar algo justamente en tu escucha. Eso es lo principal y por eso la importancia de la persuasión en el discurso político. Muchísimas gracias, César, por compartirnos esta información tan importante y tan interesante. Volvemos con nuestros compañeros en el estudio. Gracias. Muy bien, entonces, para ir cerrando nuestra clase de hoy que versó acerca de la palabra en el origen, digamos, de todo este tema y la oratoria en general y dentro de la oratoria acerca del discurso político en particular, es muy importante cerrar con algunos elementos que no desarrollamos a profundidad, pero que son muy importantes de tener en cuenta a la hora de construir un discurso político. Y tiene que ver con la dicción, ¿verdad? Para hablar sencillamente y brevemente sobre la dicción en un discurso político es fundamental porque la dicción que está relacionado con la correcta pronunciación, ya sea en nuestro caso en el Paraguay, usando el guaraní o el castellano, debemos hacer un esfuerzo por pronunciar bien las palabras de tal forma a que el auditorio entienda correctamente el mensaje que queremos llevar
adelante, digamos. Entonces, no perder de vista de que en un proceso de elaboración y de ejecución de un discurso político es muy importante no perder de vista de que las palabras las tenemos que pronunciar correctamente y eso forma parte de la dicción. De hecho, y esto para despedirnos, además de que van a tener la oportunidad de elaborar un discurso político de forma escrita, también les vamos a pedir como tarea, ya para ir finalizando justamente nuestro curso en esta semana, les vamos a pedir también que lean ese discurso y nos envíen en formato audio también, de tal forma que podamos evaluar la forma en la cual ustedes se están expresando verbalmente y si estamos realmente haciendo ese esfuerzo en el proceso de construcción del discurso político de pronunciar correctamente las palabras en función a mi auditorio, en función a que se entienda bien y correctamente el mensaje que yo estoy enviando a ese auditorio. Muchísimas gracias por participar de este curso. Les aliento a que completen todos sus trabajos, todas las lecturas, todas las tareas y que también se preparen para la evaluación del curso. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.